que tener en mi mente, Cristo es la base de todo. Cristo es la base de todo. ¿Por qué Pedro está hablando de esto? Porque miren, mientras que los hombres desobedientes rechazaron y se empeñan en rechazar a Cristo, a quienes Dios salvó, permanecemos unidos en Él. Por eso, si ustedes se dan cuenta, la primer palabra que aparece en el contexto del versículo 5, en el versículo 4, miren cuál es. Vean el versículo 4 cómo empieza. Todos juntos dice el versículo 4, acercándoos a Él. Hasta ahí. Acercándoos a Él. Significa permanezcan unidos a Cristo. Sería ilógico que ahorita nuestro querido Abner nos dijera, está bien, construyan aquí el santuario. Pero los cimientos, el fundamento lo pusiéramos hasta el terreno de enfrente. ¿Sería lógico? No, el cimiento va construido ¿a qué? Perdón, va unido ¿a qué? Ya se los dije, la regué, ya se los dije, a la construcción. ¿Se dan cuenta? O sea, la construcción está donde está la base, los cimientos. Lo que Pedro está dejando en claro es que Cristo es la base de la iglesia. Vean cómo en los versos 4 y 6 y 8 Pedro llama a Cristo 5 veces. Versículo 4, síganme con su vista, le dice a Jesús, piedra viva. Versículo 6, Pedro le dice al Señor Jesús, la principal piedra del ángulo. Versículo 7, Pedro le dice a Jesús, la piedra que los edificadores rechazaron. Versículo 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué Pedro estará repitiendo tanto y usando una analogía, un simbolismo para Cristo como una roca? ¿Por qué Pedro estará haciendo esto, hermanos? ¿Por qué tanta necesidad del apóstol Pedro, del mismo Pedro, en repetir que Cristo es la roca? Porque es una verdad firme. ¿Se dan cuenta? Ustedes tienen que saber y ustedes tienen que estar convencidos que no hay ningún otro fundamento para la iglesia sino solamente Cristo. Porque hay unas iglesias que su fundamento lo tienen en el ministerio que les da la cobertura. Hay otros que su base son sus apóstoles y hasta les dicen papá. ¡Wow! Es una herejía. Porque ese título solamente se le puede dar al Padre. Mateo capítulo 23. Hay otros que piensan que la iglesia depende o se basa o se fundamenta en su tesorería. Es que esta iglesia funciona por la tesorería. No, eso no es una, entonces no es iglesia, es una empresa, un banco o un negocio. No, la base principal de cualquier iglesia que de verdad sea una iglesia de Cristo es Cristo. Pero ¿saben? Eso nos hace responsables. Porque siempre decimos, ay, qué bonito, si Cristo es la base. No, eso nos hace responsables. ¿Por qué? Porque permanecer en Él y estar unido a Él significa que nosotros vamos a actuar de igual manera que esa piedra. Por ejemplo, yo no sé mucho de construcción. Aquí nuestro querido hermano Artemio me podrá enseñar. Yo no puedo hacer unos cimientos no sé, 100 metros cuadrados si nada más voy a construir 5 metros cuadrados. ¿Para qué? Lógicamente, pensando en términos físicos, por decir, bueno, después puedo ir construyendo. Pero si yo le dijera a mi hermano Artemio, mira, échame un cimiento de 100 metros cuadrados, pero yo nada más quiero construir en 5 para siempre, ¿sería lógico? O sea, sería un desperdicio. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Ahora, nosotros los cristianos, dado que estamos unidos a ese gran cimiento, fundamento espiritual, tenemos que actuar a la medida de ese cimiento. ¿Se dan cuenta?
Si miran con atención, Pedro lo va a dejar en claro en el versículo 5, porque te tengo noticias. Cristo es el gran cimiento, pero cada uno de nosotros componemos las paredes, las ventanas, la puerta, las escaleras, es decir, cada uno de nosotros somos esa construcción que se ha ido levantando. Miren lo que dice Pedro en el versículo 5. Pedro dice en el versículo 5, vosotros también como ¿qué? Como piedras vivas. En el griego, nuestra Reina Valera ahí omite una palabra que es importante. En el texto griego dice, vosotros también como pequeñas piedras vivas. ¿Cómo que pequeñas piedras vivas? Bueno, vamos a pensarlo en términos de construcción. Cristo, el gran fundamento, y nosotros somos cada uno de los tabiques de esa construcción. ¿Por qué no digo block? Porque la verdad otros ni a tabique llegamos. Y estoy hablando de mí. ¿Se dan cuenta? Los creyentes son el componente de cada uno de los muros de esa gran construcción llamada casa espiritual, que es la iglesia. Hermano Artemio, ¿qué pasa si yo combino un bloque con un ladrillo en un muro? Pues es decir, primero pongo un bloque y después pongo al lado un ladrillo. Otro bloque, otro ladrillo. ¿Qué pasará con la construcción? Por lo tanto, corro el riesgo de que mi construcción... ¡Wow! Qué importante es esto, hermanos, ¿eh? Qué importante es esto. Qué importante es esto porque tal vez pudiera ser que yo, en vez de ser block, esté siendo ladrillo. Pero yo un ladrillo mojado que se está deshaciendo. Adobe. Por eso es importante que nosotros tengamos en alta estima la iglesia. Y no solamente tener en alta estima la iglesia, sino la base en la que está la iglesia y mi papel dentro de esa congregación. Por ejemplo, hoy en día faltaron algunos. Deberían estar escuchando esta predicación, porque es sumamente importante. ¿Se dan cuenta? Pedro dice, vosotros también como piedras vivas, ya que muestra que Cristo es la gran piedra, la base de la iglesia. Nosotros como pequeñas piedras vivas, noten que dice piedras vivas y no piedras muertas, piedras vivas, ¿verdad? Debemos estar en una unión perfecta para hacer una construcción perfecta. Bueno, sí, pastor, ya me quedó claro, porque ya me repitió varias veces. Por cierto, no se preocupen si repito, la primera de las 7 leyes de la buena enseñanza es la repetición, para que nos quede claro. Pero la pregunta es, ok, ya me dijo que yo soy ese pequeño ladrillo, o ese pequeño adobe, o ese block. ¿Y cómo es eso? Porque usted me sigue hablando en términos simbólicos, me sigue hablando en símbolos. ¿Cómo debo actuar? Bien. Eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, por lo cual nuestro primer y único punto de la predicación es la función del creyente en la casa espiritual. La función del creyente en la casa espiritual, y entre paréntesis le ponemos sacerdocio santo, sacerdocio santo. La función del creyente como casa espiritual, y entre paréntesis le ponemos sacerdocio santo. De hecho, el título de nuestra predicación es el sacerdocio de los creyentes. El sacerdocio de los creyentes, y nuestro único punto del día de hoy, amados hermanos, es la función del creyente en la casa espiritual, entre paréntesis, sacerdocio santo.
espiritual y sacerdocio santo. En este verso, Pedro va a usar la segunda metáfora sobre el actuar del creyente en base de que Cristo es la base de la iglesia. Omite una palabrita, una conjunción que es muy importante. Porque nuestra Reina Valera dice y sacerdocio santo. Pero ¿qué creen? Que en el griego no aparece la conjunción kai, que es una Y. En el griego aparece la conjunción ina, y la conjunción ina significa para. Entonces, ¿cómo se debe de leer? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. ¿Ya ven cómo le da otro sentido? Para un sacerdocio, es decir, que tú estás dentro de la casa espiritual para ser un sacerdote. Y un sacerdote santo. Gracias, querida hermana. El propósito de ser edificado como una casa espiritual es para cumplir la función del creyente como sacerdote. Y Pedro va a hablar de esto teniendo en cuenta el Antiguo Testamento. Y como les decía hace ratito, muchos decimos, bueno, es que aquí está Pedro hablando en lenguaje figurado, pero Pedro va a volver a hablar de esto de una manera literal. Vean el capítulo 2 de Pedro, versículo 9, y lo leemos todos juntos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y todos juntos lo decimos. De hecho, creo que hasta no lo sabemos de memoria. Decimos: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hasta ahí. ¿Se dan cuenta? Pedro ser un real sacerdocio, pero me preguntaba por qué un real sacerdocio. ¿Qué tiene que ver esto? Así que tomé mis libros, algunos comentarios, algunas concordancias, y busqué los pasajes donde se describe la función o personalidad de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, y me di cuenta que los sacerdotes del Antiguo Testamento, escuchen esto, tienen muchas similitudes con los sacerdotes del Nuevo Testamento, que es la iglesia. No que nosotros tengamos que cumplir el sacerdocio del Antiguo Testamento, sino que nos parecemos mucho a ellos. Por causa de tiempo, ¿está lloviendo? Órale. Por causa de tiempo, no voy a ver todas las similitudes porque eran muchísimas. Voy a ver las más importantes. Miren, empezando porque el sacerdote, Dios separó a los levitas para purificarse, y que eran los sacerdotes, y fueran un sacerdocio santo. Ahí en el libro de Levítico. ¿Y qué hace Dios con el creyente? Lo aparta para sí, para hacerlo santo. Esa es la primera similitud. Sacerdotes del Antiguo Testamento y la iglesia como sacerdote debemos ser santos. De hecho, ahí en Primera de Pedro está: sed santos porque yo soy santo. Número 2, no se preocupen si no están alcanzando a apuntar. Recuerden, esta predicación, si Dios quiere, va a quedar en YouTube y ahí la pueden ver. Dios les dio una vestimenta especial a los sacerdotes del Antiguo Testamento para el servicio, ¿verdad? Y el creyente debe vestirse como un nuevo hombre. Efesios capítulo 4. Una más, hermanos. Y esta es a la que más apunta Pedro. Los sacerdotes eran los encargados y el medio por el cual el hombre iba y se acercaba a Dios para pertenecer a su pueblo, ¿verdad? Esa era la función del sacerdote en el Antiguo Testamento. Ser el acceso para los demás, para Dios. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es la orden para la iglesia? Traer a los hombres para acercarse a Dios, predicar el evangelio.
¿Se dan cuenta? ¿Cómo nos parecemos al sacerdocio del Antiguo Testamento? Aunque ya no nos vamos a vestir con mitra y bueno, a mí ya me querían poner ayer sotana, pero esa era otra historia, ¿verdad? De hecho, Pedro lo va a confirmar. Vean la segunda parte del capítulo 2, versículo 9 de primera carta de Pedro que no leímos. La segunda parte del versículo 9 de primera de Pedro capítulo 2 que no leímos. Nos quedamos hasta pueblo adquirido por Dios y de ahí que dice, todos juntos, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, predica el evangelio. ¿Se dan cuenta? La función que el creyente debe de hacer en la casa espiritual se veía desde el Antiguo Testamento y es anunciar las virtudes de Dios a toda criatura que no lo conozca. O sea, nuestra primer función como sacerdote es predica el evangelio. Tienes que dar a conocer a Dios. Pero también hay algo más en este sacerdocio en el Antiguo Testamento. Fíjense, en el Antiguo Testamento el sacerdocio era únicamente para la tribu de Leví. Únicamente para la tribu de Leví. Solo ellos tenían el honor de anunciar las virtudes de Dios. Pero ahora el sacerdocio no es solamente para una tribu. El sacerdocio es para todos los creyentes. Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver este sacerdocio con la edificación de la casa espiritual? Ya que hemos dicho que nuestro sacerdocio es en función de la edificación de la casa espiritual. Pues bien, predicando el evangelio, vas a seguir añadiendo blogs. Hermanos, les tengo una noticia muy triste. Nosotros estamos en camino de la construcción de nuestro templo, ¿verdad? Y estamos muy felices por ello también y le damos muchas gracias a Dios. Quiero decirles algo bien triste. El edificio de Dios, que es la iglesia, está a la mitad de la construcción. O antes de la mitad. Solamente hay unos pocos bloques que se ha puesto. ¿Por qué? Porque los edificadores no estamos construyendo. No estamos sobreedificando, como dice Primera Corintios capítulo 3 versículo 10. No hay constructores. Quiere decir que no estoy cumpliendo mi papel sacerdotal. No hay constructores. Se han construido movimientos, denominaciones, ministerios, religiones, pero no se está construyendo la verdadera iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está olvidada. Tenemos que ser honestos, queridos hermanos, y empiezo por mí. La verdad es que no hay construcción en la casa de Dios. ¿Y por qué no hay construcción? Porque no estamos haciendo nuestra labor. Híjole, pastor, y a mí me parece que usted está exagerando como siempre y a mí no, yo creo que sí estamos cumpliendo nuestra función. Te voy a preguntar algo bien sencillo. No me respondas, respóndele a Dios. ¿A cuántas personas les hablaste de Cristo en esta semana? El verdadero evangelio, Cristo crucificado y resucitado, con sus pormenores y que lo haya entendido, aunque no haya aceptado, pero que haya dicho, me quedó claro. ¿A cuántos has discipulado en esta semana? ¿A cuántos has visitado para darles consejería bíblica? ¿A cuántos has visitado para animarlos? Porque no han venido, no han venido, gracias a Dios ahorita somos un buen número, pero nos faltan muchos. ¿A cuánto les has hablado? Oiga, hermano, ¿qué pasa con usted? Lo esperamos en la congregación. ¿Necesita algo? ¿Está enfermo? ¿Podemos ayudarle en algo? ¿Podemos ir a orar por usted? ¿Tiene para comer? ¿Lo llevamos al médico?
Se dan cuenta que no estamos construyendo no estamos, como dice 1 Corintios 3:10 en adelante, no estamos sobreedificando en la iglesia de Dios. Entonces, si no estoy sobreedificando, no estoy cumpliendo mi sacerdocio. Porque había una gran diferencia entre un sacerdote y un fariseo, ¿eh? El sacerdote tomaba en serio lo que Dios demandaba de él. El fariseo lo tomaba como... ¿Se dan cuenta? Otra función de un sacerdote en el Antiguo Testamento es que tenía que estar sumamente atento y dispuesto a lo que decía la palabra de Dios. Nehemías capítulo 8. ¿Cómo es el sacerdocio en la iglesia de Cristo? Estoy platicando, me estoy burlando, estoy haciendo bromas de lo que está diciendo el predicador, me estoy riendo, estoy atendiendo todo menos la palabra de Dios. No estás cumpliendo tu sacerdocio. Estás haciendo otra cosa, no sé, jugando a la iglesia tal vez, pero no estás cumpliendo tu sacerdocio. No se preocupen, hermanos, yo me incluyo dentro de ello. Es más, primeramente estoy hablando de mí. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿por qué Cristo nos hizo sacerdotes? ¿Por qué Dios nos dio ese ministerio sacerdotal? Y esta es una responsabilidad bien tremenda. ¿Qué es un sacerdote? No piensen en términos de la religión mayoritaria, no piensen en sotana, no piensen, no. Piensen bíblicamente. ¿Qué era un sacerdote? ¿Qué es un sacerdote? Aquel que administra, gracias querido hermano, aquel que administraba la obra de Dios. ¿Qué somos nosotros? Sacerdotes. ¿Estamos administrando la obra de Dios? No lo estamos haciendo. De verdad no estamos administrando la obra de Dios. ¿Qué es administrar algo? Por allá, yo sé por aquí alguien sabe qué es administración porque algunos se dedican a eso. ¿Qué es administración, hermanos? Manejar los recursos, posesiones, actividades de cierto elemento, compañía u organización. Ayer se nos hablaba de dones, por eso les decía, no nos pusimos de acuerdo, ¿eh? Ayer se nos hablaba de dones. Si en este momento yo dijera, aquí terminamos la predicación y antes de ir a las carnitas, que ya todos estamos desesperados por ello, antes de ir a ello, voy a hacer una lista, hermanos, de cuál es su don espiritual. Seamos honestos, ¿la mayoría sabría cuál es su don espiritual? ¿Y saben cuál es la respuesta? Es que el pastor no nos los ha enseñado. ¿Por qué no tienes las escrituras? ¿Se dan cuenta que somos muy malos sacerdotes, muy malos administradores, hermanos? Y digo somos porque pues, médico, sánate a ti mismo, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos de administrar a carta cabal lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. ¿Qué ha puesto el Señor en nuestras manos? A ver, hermanos, administradores de Cristo. Si no saben, primeramente, familia. ¿Qué más? Bueno, esa va hasta después. Recibo. No, no es cierto. ¿Qué más? La iglesia. Entonces es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la familia, la iglesia, la sociedad. Otra vez, Dios, la familia, la iglesia, la sociedad. Bien, ¿cómo andamos en cada punto? Porque primero es con Dios, ¿eh? Luego de ahí eso se refleja con mi familia y después de reflejarse con mi familia, la familia lo refleja ¿dónde?
en la iglesia, y la iglesia funciona ¿en dónde? En la sociedad. ¿Cómo andamos en eso? Gracias a Dios, le decía yo al Señor, gracias a Dios, Señor, que yo no estoy en el tiempo de Levítico. Ya hubiera salido fuego del altar y me hubiera consumido. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Porque los sacerdotes también estaban encargados, escuchen esto, de cuidar la adoración a Dios. ¿Cómo andamos en la adoración a Dios, hermanos? Y no me refiero a cantar aquí bonito. Y no, mira, yo soy un tenor y te sé voz de aire, voz de pecho, voz entera, voz mixta, voz nasal, voz de cabeza, los falsetes, los flips, las impostaciones. No, mira, yo te lo manejo. No, hasta los hermanos lloran cuando canto. Sí, pues porque, ¿cómo cantas? Eso no es adoración, hermanos. A ver, queridos sacerdotes, cristianos, administradores del siglo XXI, ¿qué es adoración? Alguien, por favor, no me vayan a decir, adoración son la música tranquila y alabanza son las movidas, porque le leo la Biblia, ¿eh? Lo voy a gracias. Saludos al hermano Evis Carballosa, por cierto. Lo voy a anatemizar desde aquí. ¿Qué es adoración, hermanos? Todo lo necesario para darle la gloria a Dios por quien Él es. Ok, yo vengo y canto aquí bien bonito, predico bien bonito en el púlpito, y saliendo de aquí, lo primero que hago es irme a pecar. ¿Eso es adoración? O apenas voy saliendo de la puerta y ya le estoy reclamando al hermano por algo. ¿Eso es adoración? O estoy saliendo de aquí, voy con otro hermano y le empiezo a hablar mal del pastor o del hermano que me cae mal, que está entre los hermanos, y ya voy chismorreando de los hermanos. ¿Eso es adoración? ¿Qué tal la semana? Híjole, no tengo tiempo para leer la Biblia, pero tengo tiempo para ver películas, telenovelas, revistas que no edifican ni nada. ¿Eso es adoración a Dios? Entonces, si un sacerdote predica, si un sacerdote administra, si un sacerdote alaba, Dios mío, ¿en dónde estoy parado yo entonces? ¿Se dan cuenta que estoy muy alejado de lo que Cristo realmente está enseñando en su palabra acerca de un sacerdocio? ¿Qué? Con ánimo, hermanos, sin tristeza. De un sacerdocio, ¿qué? ¿Se dan cuenta? Entonces, amados hermanos, la adoración, la predicación y la administración dentro de la iglesia tiene que ser de acuerdo al modelo de Dios, no de acuerdo a la tradición humana. Porque estamos hablando de función de la iglesia, ¿verdad? La predicación, híjole, es que no hables de esto porque me los vas a ofender. Les va a dar miedo. No les hables del pecado, hazlo sentir bonito. Mal sacerdote. Nadie más puede entrar en la administración de la iglesia, solamente el pastor y el tesorero. Nadie más puede, ¿eh? Esa no es una administración bíblica. Porque por eso Dios le dio dones a todos. No, pastor, es que ya me hartaron los himnos de la gracia. Son bíblicos, pero el ritmo no me gusta. No me importa la letra, a mí lo que me interesa es el ritmo. Por eso no canto, porque a mí no me gusta. Oiga, hermano, pero ya se dio cuenta que está declarando verdades doctrinales y teológicas, está dando verdades bíblicas. No me importa, a mí me importa el ritmo. Qué mal sacerdote y adorador eres. ¿Por qué? Porque el Padre busca, Juan capítulo 4, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración es para Él, hermano. Y si lo que estamos entonando tiene una buena doctrina, una buena teología, no, pero para mí es más importante el ritmo. Entonces quita el órgano, quita el piano, quita todo, porque la iglesia primitiva no tenía instrumentos. Pero no, la adoración tiene que ser a mi medida, a mi gusto, como yo quiero, o no canto o me voy. A ver qué hace el pastor. Ya me le voy. Bueno, pues el pastor no tiene que hacer nada. Es un asunto tuyo personal con
Dios. Ojo, no, tampoco estoy diciendo que aquí nos vamos a tirar y nos vamos a revolcar y que el vómito santo y que la risa santa, que de santas no tienen nada. No, todo con respeto y con orden. Pero pastor, a mí ya me hartaron los himnos de la gracia. Sí son bien bíblicos, pero no, a mí póngame algo más movido, más guapachoso, que sienta el espíritu. Ah, ¿no has sentido al espíritu? Entonces no eres salvo. Es que la música te aviva. No, la música no te aviva. Te aviva la Biblia. ¿Te das cuenta? Entonces, hermanos, ¿cómo estoy cumpliendo mi función de predicador, administrador y adorador? Pero vamos a terminar. Vamos a terminar. Porque Pedro va a decir en el versículo 5, vuelvan a ver el versículo 5, después de sacerdocio santo, todos juntos, después de sacerdocio santo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, todos juntos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el Señor sigue cargándome a mi cuenta. Pedro vuelve a usar algo que se conocía en el Antiguo Testamento. ¿Qué se conocía en el Antiguo Testamento? ¿A qué se dedicaban los sacerdotes? A los sacrificios. ¿Se dan cuenta cómo Pedro está jalando desde el Antiguo Testamento? No se preocupen, después les voy a ir predicando cada una de estas cosas por cuestión de tiempo ahorita, ¿verdad? Es muchísimo, hermanos. Tenemos que ir a estudiar todo Levítico para poder entender con toda la profundidad esto que está diciendo Pedro. Yo se los voy a resumir, voy a tratar de hacerlo, queridos hermanos. Pedro ahora va a jalar los sacrificios. Levítico capítulos 1 al capítulo 5 nos habla de diferentes sacrificios que el hombre tenía que presentar. ¿Para qué? Para expiación de pecado, para la paz con Dios, para ofrendarle a Dios, etc. Por cierto, hermanos, ¿qué significa sacrificio? Porque nosotros hoy en día entendemos sacrificio así como de, y bien piadosos, no me queda de otra, lo tengo que hacer. Es un sacrificio. Fíjense, y luego usamos algo que ni siquiera viene en la Biblia, porque la Biblia sí habla de sacrificios, pero más bien usamos la frase de un coro. Ese sacrificio de alabanza que quiero darte a ti, Señor. Sí me pesa, me duele, me entristece, pero es un sacrificio de alabanza. Rendir mi alma en tu presencia y por tu espíritu lavado seré. Y todos. ¿Qué es un sacrificio, hermanos? Una ofrenda. ¿Y qué es una ofrenda? Háblenme en español porque mi no comprende. ¿Qué es una ofrenda o un sacrificio? Fíjense, porque nosotros decimos, fíjense, no, pastor, yo ya aparté mi ofrenda para el fin de semana. Y siempre pregunto, ¿cuál ofrenda, hermano? Pues lo que le doy al Señor. ¿Y qué le da el Señor? Pues el dinero. No, espérate. Sí es parte de una ofrenda, pero esa no es la ofrenda. No es la ofrenda principal que Dios quiere. Salmo 50, si tuviera hambre, no te lo pediría a ti. Tus animales son míos. Tu casa es mía, estoy parafraseando. Tus hijos son míos. Tu misma vida es mía. Así que, ¿qué tienes tú para darme a mí que no sea mío? Ya me metí en más problemas, ¿verdad? Y dice, sí, ya nos metió más en problemas a nosotros. O sea, ¿qué es un sacrificio? Señor, como un acto de sacrificio, voy a meter mi mano a la bolsa y el primer billete que saque es para ti, Señor. Todo lo llevamos a lo material. Y metemos la mano, lo sacamos y uno de 1000. ¿Y qué decimos? Híjole, Señor, aquí me tentó el diablo. Y saco uno de a 20. En este sí está Dios. Así somos, hermanos, seamos honestos. Consagrar a Dios. Consagrar algo
dedicado solamente a él. A ver, espérame. ¿Cómo? ¿Me está diciendo que un sacrificio es consagrar algo para Dios? Sí, sí, eso es lo que enseña la Biblia. Oye, Gerardo, tú eres cristiano, ¿verdad? Pues sí, Señor, yo soy cristiano. Cristiano, no cristino. Sí, Señor, soy cristiano. O sea que tú estás consagrado a mí. Y todavía Gerardo en su orgullo le dice, sí, Señor, estoy consagrado a usted. Y la pregunta del Señor es, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio estás consagrado a mí? Si hoy vine, hablando en forma ilustrada, a las 3 de la mañana y te desperté porque quería hablar contigo, y tú lo único que hiciste fue voltearte del otro lado y taparte. Gerá, ¿cómo es tu día? ¿Te acuerdas de mí durante tu día? ¿Consagras un tiempo para mí en tu día? ¿Qué tanto lees mi palabra en comparación a las otras actividades que tienes? ¿Qué tanto me obedeces? No cuando estás en la iglesia que te está viendo aquel gritón que está predicando, sino cuando estás solo tú en lo íntimo. ¿Qué tanto tus pensamientos van dirigidos a mí durante tu semana? ¿Y lo que ves es dedicado a mí? ¿O ves películas donde hay hombres y mujeres desnudos que codicias? ¿Donde hay sexo explícito, asesinato? ¿Qué tipo de series ves? ¿La Reina del Sur? ¿El Señor de los Cielos? ¿Qué escuchas, Gerardo? ¿Música con groserías? ¿Música que maltrata a las mujeres? ¿Música que incita a la borrachera? ¿Eso escuchas, Gerardo? ¿Qué tanto hablas de mí, Gerardo? Porque estuviste 2 horas con tal hermano y te la pasaste hablando mal del otro hermano. Y en ningún momento hablaste de mí, Gerardo. ¿De verdad, Gerardo, estás consagrado a mí? ¿Qué tal tus relaciones, Gerardo? Yo te digo, busca una cristiana y a ti no te interesa. Vives en yugo desigual. ¿De verdad estás consagrado a mí? Y no te importa, Gerardo, han hablado muchos contigo. ¿De verdad estás consagrado a mí? ¿Qué tanto le reclamas a los hermanos los que les das? Si es verdad, Gerardo, ayudas a los hermanos. Pero ¿para qué los ayudas si después se los vas a recriminar? Si después se los vas a echar en cara. Si después te vas a molestar. Si después te vas a encelar de ese hermano. ¿De verdad estás consagrado a mí? Oye, Gerardo, ¿qué tan misericordioso eres? Porque sí prestas tus cosas, pero enseguida ya las estás reclamando. Porque piensas que te las van a quitar. ¿No sabías que eso también es mío? Gerardo, ¿de verdad estás consagrado a mí? ¿Con quién te juntas, Gerardo? ¿Con amigos que te incitan a las groserías? ¿Al adulterio? ¿A las borracheras? Porque, Gerardo, no quieres estar con mi iglesia, ¿eh? No visitas a tus hermanos, no les hablas, no los aconsejas, no los edificas a través de mi palabra. ¿De verdad, Gerardo, estás consagrado a mí? ¿Ven por qué es importante conocer el sacerdocio? Porque Dios quiere un pueblo sacrificado a Él. En el Antiguo Testamento eran sacrificios animales, pero Pedro no se refiere a eso. Entonces, ¿a qué? Se refiere a las obras que el creyente hace con el fin de honrar a Dios bajo la orientación de la palabra. A eso es a lo que se refiere Pedro. Esos son sacrificios espirituales. Lo que tú haces para honrar a Dios. Pero eso nos lleva a otra pregunta.
¿Cuáles obras para honrar a Dios? Porque hoy en día hay un malentendido con estos sacrificios. Algunos creen que es irse de rodillas a un lugar. Otros creen que hacer mandas cargando estatuas. Otros creen que amarrándose nopales a la espalda. No, yo no los amarro, yo me los como. Otros piensan, me voy a ir caminando de tal lugar a tal lugar. Ese va a ser mi sacrificio a Dios hoy. Y yo sé que a lo mejor ustedes están pensando, bueno, esos son ellos, nosotros ya no lo hacemos. No se preocupen, voy a dejarlos tantito a ellos y me voy a venir al pueblo cristiano. ¿Qué tal la frase? Si me das esto, dejo de hacer esto. Eso no es sacrificio, ¿eh? Eso es hacer trueque con Dios. Señor, si tú me dejas casarme con esa pagana, perdón la expresión, pero la Biblia sí dice, yo te prometo que los dos nos vamos a consagrar a ti. Voy a parafrasear el Salmo 2. ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Si cuando eres novio te alejan de él, imagínate casado, casada, no, sí nos vamos a consagrar. ¿Ya están orando? ¿Ya están leyendo la Biblia? ¿Él o ella ya se entregó a Cristo? No. Pero qué consagrados. Señor, si tú me dejas estar con ella, te prometo que me voy a convertir en un muy buen cristiano. No puedes, porque desde el inicio me estás desobedeciendo. Queremos hacer trueques con Dios. ¿Qué tal esto, hermanos? ¿Qué tal esto? Escuchen, escuchen, esta me encanta. Señor, tú sabes que quiero dedicarme a ti, pero estoy en un cuerpo de carne. Y el Señor me responde, a ver, Gerardo, ¿no tienes a mi Espíritu Santo? ¿Que Él te capacita para la obra? Entonces, hermanos, ¿qué tipo de sacrificios? Bueno, tenemos que ver la Biblia, qué tipos de sacrificio nos pide. Romanos 12:2. Vamos a ver qué sacrificios le pide Dios al cristiano. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12:2. Y dice la palabra de Dios. Romanos 12:2. La palabra de Dios dice así. En Romanos 12:1 y 2, perdón, dice, así que hermanos, nomás síganme con su vista, me espero, no se preocupen hermanos. Romanos 12:1 y 2. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios todos juntos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. A ver, espérame, Pablo, espérame, Pablo, porque esto ya no me está gustando, Pablo. Salud. ¿Alguien estornudó, no? Salud. ¿Cuál es el primer sacrificio que Dios pide del cristiano? Vuestro cuerpo. ¿Cómo que vuestro cuerpo? ¿A qué se refiere? O sea, me sacrificio, me degollo a mí, me hago el harakiri. ¿A qué se refiere? Con cuerpo, con presentar tu cuerpo. A que no uses ninguna parte de tu cuerpo para algo pecaminoso. ¿Se dan cuenta? Porque nuestras partes de nuestro cuerpo lo usamos para muchas cosas pecaminosas. La lengua, los ojos. Algunos tenemos cabeza de exorcista. ¿Saben cuál es la cabeza de exorcista, hermanos? Voy caminando y pasa una mujer al lado mío y mi cuerpo se queda así y mi cabeza está atrás de mí. Nuestros oídos, ¿a qué los prestamos? El cuerpo en general. Sacrificio vivo. No está diciendo un sacrificio muerto, un sacrificio vivo. ¿Para qué usas tu cuerpo? Si tu ojo te es ocasión de pecar, ¿qué dice la Biblia? Sácalo y arrójalo fuera de ti. Si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué?
córtala y échala fuera de ti. Tráeme el cerrote, hermano. No, no es cierto. No se refiere Cristo a eso, se refiere a esto, queridos hermanos. Aléjate de todo lo que implica poner una parte de un miembro de tu cuerpo en pecado. Oh, pues la Biblia no habla de los piercings, así que mira, voy a poner uno aquí y otro. Qué bonito me vería, ¿verdad? No importa, otro aquí, mira, no pasa nada. Recuerdo que una vez que era joven, antes de que el Señor me rescatara, le dije a mi papá, estaba de moda como los puntitos que luego traen las mujeres aquí, también en los hombres, ¿no? Y pues yo estaba en un ambiente no muy grato para Dios. Y le digo a mi papá, oye papá, ¿me dejas hacer un piercing aquí? Y me dice mi papá, no te preocupes, yo te lo hago. Te voy a hacer un hoyo aquí, te voy a poner una argolla, una cadena y te voy a jalar como a los toros. O sea, ¿para qué usamos nuestro cuerpo? Está fuerte, ¿eh? Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Cómo puedo presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, hermanos? ¿Nadie? Bien. Vamos al Evangelio. Cristo es un Dios, el único Dios que bajó de los cielos para morir. Vamos, hermanos, ¿qué es un sacrificio? ¿Cómo puedo presentar yo mi cuerpo en sacrificio vivo? ¿Pero qué es consagrarlo? O sea, ¿haciendo qué? Sí. Ah, Ana, ya me bromeó, ¿eh? ¿Haciendo qué? Pero ¿haciendo qué? La voluntad de Dios en todas las actividades que uno realiza o vive, precisamente ese es el sacrificio. Cuando uno vive y hace la voluntad de Dios, es fiel y es obediente. Gracias. Vean el versículo 2 de Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué es lo primero que debo de consagrar a Dios? La mente. Porque el Señor Jesús dijo que dentro del hombre es donde vienen los malos pensamientos, los hurtos, los adulterios y todo lo pecaminoso. Debo transformar mi manera de pensar de acuerdo a la palabra de Dios, porque Romanos capítulo 1 dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Aquí está el problema, hermanos. Y esto es lo primero que debo de doblegar y debo consagrar a Dios. El problema es que tristemente mi mente ya está moldada a este mundo. Seamos honestos, pensamos como mundanos. Un ejemplo muy simple, hermano, dice la Biblia que debes de perdonar a tu hermano. Y que si te golpea una mejilla, pongas la otra. No, la Biblia dice ser manso, no menso. ¿Dónde está ese versículo? ¿Y qué? ¿Entonces voy a dejar que me hagan lo que quieran? ¡Ay, no! Pensamiento mundano. Tienes que transformar esto, hermano. ¿Cómo que transformarlo? Que el Espíritu Santo obre a través de la palabra para que esto se transforme. Por eso Colosenses 3:16, sean llenos del Espíritu Santo, que la palabra de Cristo abunde en ustedes para que se pueda transformar esto. No creas que viendo, ¿cómo se llama hoy en día? La Despiadada, creo se llama esa telenovela, vas a convertir esto. No, a mí la única novela que me gusta es la de La Despiadada. Adulterio, fornicación, drogas, alcoholismo. ¡Wow! ¡Qué edificante! No, hermanos, entre más metas, perdón la palabra que voy a usar, esa porquería a tu mente, más vas a estar en pecado.
Porque es el sistema de Satanás. No me digan que de Dios viene el adulterio, que estaba casada con una y de repente ve al actor principal y se enamora de él y engaña al esposo con él, pero es una santa. ¿Y qué hacemos los cristianos? Ah, no, sí es cierto, pobrecita la desalmada. ¿Qué más debo de transformar? ¿Qué otro sacrificio? Ya vamos a acabar, eso les dije desde hace media hora. Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. ¿Qué otro sacrificio pide Dios del creyente aparte del cuerpo? Que aunque esté en la parte del cuerpo, el Señor lo hace de manera puntual. Hebreos 13:15. Dice la palabra de Dios, Hebreos 13:15, todos juntos. Hebreos 13:15. Wow, ¿qué otro sacrificio tengo que hacer a Dios? Lo que hablo, lo que sale de mi boca, mis labios. Pásale con la cajita, ya llevamos 2. Mis labios deben de ser usados ¿para qué? A ver, entonces, pastor, me está diciendo que todo el tiempo me la tengo que pasar hablando de Dios. Pues eres un sacerdote. ¿Y el chisme para cuándo? ¿Chisme para cuándo lo dejo, pastor? Porque pues el chisme es importante. Yo por eso ya tomé una resolución, no salgo para nada, hermanos. ¿Sí o no, hermano? Porque salgo a caminar y me voy encontrando hermanos y que fíjese que esto, que fíjese que, y yo así de, ya mejor no salgo para no entrar en cuestiones. Sí, no, porque se peca al escuchar el pecado, pero el chisme, perdón, pero luego yo lo aumento más, hermanos, y exacto, y ya le pongo más sazón, más carnita, y ya agrandé el chisme, y mejor dije, Señor, ya no salgo para ya no entrar en ese tipo de pecados. Debemos usar nuestros labios para alabar a Dios, hablar de Cristo, bendecir a otros. Otra vez, Colosenses 3:16, léanselo en su casa, hermanos. Tengo que hablar con salmos, con palabras que edifican, de manera que edifica. ¿Se dan cuenta? ¿Qué otra cosa me pide Dios como sacrificio? Vean ahí Hebreos 13:16. ¿Todos juntos? Y de hacer el bien y del ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios ayudar a mis hermanos, pero no ayudarlos a regañadientes. ¿Qué es ayudar a regañadientes? Viene el hermano, a verme, oye hermano, fíjate que me está pasando esto, ¿me puedes ayudar? Claro que sí, hermano. Y en cuanto se ve el hermano, oye, ese hermano, no, ya de ponerse a hacer algo, todo el tiempo viene a pedirme, ay, ya me tiene harto, luego ni me regresa mis cosas, ay, no puede ser. A eso me refiero. Pues cuando tú no tenías, yo te ayudé y he gastado más en ti que en otros. ¿Te acuerdas cuando te llevé a comer a tal lugar? A ver, mire, mejor no lo hagas. En serio, mejor no lo hagas. Si lo vas a echar en cara, hermano, mejor no lo hagas. Dios quiere que seamos misericordiosos. Mateo 5:48, porque Él es misericordioso con nosotros. ¿Y cuando Dios te dice, no, regrésame lo que te di? Gracias. Y sobre todo la vida eterna. ¿Con qué le pagaríamos a Dios eso? Pero aquí, otra vez ahí viene Sí, ese pastor nada más viene, que le damos de comer, nos quita nuestras cosas. Ay, no, ese pastor. Buenas tardes. Entonces, no, es broma, hermanos, es broma. Entonces, hermanos, esos son los sacrificios que Dios exige de su iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo actuó igual. Cristo no vino a recibir, Cristo vino a dar.
Y se acuerdan que nosotros, la casa, debemos comportarnos como el fundamento, como los cimientos. O sea, Dios nos sigue dando a diario, hermanos, y nos da en abundancia. Y no estoy hablando de economía, aunque para gloria de Dios algunos sí lo ha hecho, y gloria al Señor. ¿Qué otro sacrificio me pide Dios? Romanos 15:16. Perdón, hermanos, si ya me extendí, les dije que esto era, y eso que es un solo punto. Después voy a predicar esto paso a paso y nos vamos a llevar muchas predicaciones. Romanos capítulo 15, versículo 16. ¿Qué otro sacrificio me pide Dios? Romanos capítulo 15, versículo 16. Romanos 15, 16. Todos juntos dice la palabra de Dios. Esta es la ofrenda más fuerte. Este es el sacrificio más fuerte. Este es el sacrificio más fuerte, hermanos. Otra vez lo voy a leer. Pongamos atención. Para ser ministro de Jesucristo. Es la primera afirmación de Pablo. A los gentiles. Ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos resumir esto? Disipula la iglesia, disipula a tus hermanos, disipula a no creyentes para que sean santos. Pero ¿eso a qué te compromete? A que tú lo seas primero. Entonces vamos a resumirlo en hacer discípulos. Pero para ser discípulos, yo debo ser un discípulo. ¿Me pueden decir hasta aquí, Dios, dónde ha hablado de tu dinero, de tu carro, de tu casa, de que sí está bien, hijo, deja este pecado y yo te voy a dar esto, yo te voy a dar? ¿Me pueden decir en dónde está esto en los textos que hemos leído? Entonces, ¿qué quiere Dios del sacerdocio? Predicador, administrador, adorador, tu cuerpo, tus palabras, tu misericordia, tu vida. Esos son verdaderos sacrificios. Pero no así de, ay, sí, el que pastor me dijo que los sacrificios, ay, debo de hacerlo, porque si no, ¿qué van a decir? No, hermano, así no. No lo hagas. No lo hagas de verdad. En serio. En serio, yo he tomado una resolución y lo digo en todo amor en Cristo. Cuando yo me acerque a uno de ustedes y le diga, oiga, hermano, podemos hacer esto en la congregación, y me digan, ay, hermano, gracias, hermano, no le voy a insistir más, porque las cosas de Dios no se regatean. Si lo vas a hacer de corazón, hazlo por amor a Dios. Si no, si vas a estar de, ay, pastor, es que, mira, mejor no lo hagas. Gracias, hermano. Da lo mismo que lo hagas. Perdón, da lo mismo a que no lo hagas, a que lo hagas a regañadientes y enojado. Mejor no lo hagas. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, ¿cómo debes vivir tú como sacerdote? Número 1, predicador. Número 2, administrador. Número 3, adorador. Eso te va a llevar a los sacrificios. Tu cuerpo, tus palabras, la misericordia, tu propia vida. Resumiendo esto, ¿cómo le podemos llamar? Sacerdocio santo. Santo. Estaba dormida y ahorita me está pidiendo. No, no es cierto, hermana. Ahí van a estar en el YouTube, hermana, porque ya desde allá atrás ya me están. No es cierto, ya me están haciendo. No, no es cierto, nadie me está haciendo. Ahí está, míralo. Ahí está, él es el culpable. Apedrénlo. No, no es cierto, hermanos. No, sí, con todo gusto. Número 1, predicador. Número 2, administrador. Número 3, adorador. Sacrificios, tu cuerpo, tus palabras,
tu misericordia, tu vida. ¿Y cómo se llama todo esto? Sacerdocio santo. Tú medita en la vida de Cristo y es exactamente como Cristo vivió. Esa gran base. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta mañana, Padre, por permitirnos meditar en esto que es maravilloso, hermoso, pero nos da una gran responsabilidad a todos, y cada uno de nosotros. Señor, que empecemos a actuar como esos sacerdotes, que empecemos a cumplir estas funciones, Señor. Padre, wow, estamos muy alejados de ellos, Señor. La sobreedificación de su iglesia, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3 del 10 en adelante, está inconclusa, Señor, y es por los constructores, Señor, que no hemos puesto un buen empeño en ello. Padre, ayúdenos, que el Espíritu Santo nos dirija, nos obligue, Señor, usando el buen término de la palabra, a cumplirlo, a hacerlo, Señor. Usted nos llamó para anunciar sus maravillosas virtudes. Queremos cumplirlo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendice, hermanos.